Venimos conversando sobre diferentes proyectos de ley que estuvo presentando el gobierno nacional en el último tiempo. Uno de ellos refiere a la Ley de Libertad Educativa, se llama así, un texto que contiene 169 artículos que busca transformar de una manera estructural lo que es el sistema educativo argentino, que propone un montón de modificaciones que ya se quisieron hacer en años anteriores, en leyes anteriores, y que no avanzaron. Y ahora, bueno, vuelven, ¿no?, esos posicionamientos, esa forma de entender a la educación. De aprobarse esta nueva ley, reformaría, o mejor dicho, reemplazaría a la ley del año 2006, la Ley de Educación Nacional, que es la que está vigente actualmente, y cambiaría algunas cosas muy básicas. Iba a decir esenciales, pero uno de los aspectos también de la reforma que plantea esta nueva ley que busca impulsar el gobierno, que ya presentó el proyecto en el Congreso, también busca dar carácter de esencial a la educación. Para poder charlar un poco, entender un poco cuáles son las modificaciones o qué carga tienen estas modificaciones para lo que conocemos o el sistema educativo que tenemos actualmente en la Argentina, estamos en comunicación con Jimena Bondaruc, que es concejala de 3 de febrero por el Frente Renovador, que ya ha hablado con nosotros y nosotras un montón de veces. Siempre, la verdad, tiene la amabilidad de atendernos y entre un montón de cosas que es Jime, es especialista en primera infancia y además es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, es magíster y es doctoranda también en educación, es decir, es especialista en educación. Así que queríamos hablar con vos, Jime, para poder conocer cuál es tu mirada, cuál es tu perspectiva respecto a este proyecto que busca impulsar el gobierno nacional. Te saludamos acá, Regina y Maite, para FM en Tránsito. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también con este calor, que en este día tan especial de enero, qué bueno poder charlar sobre esta reforma que se viene en un contexto o en un 2016 de reformas en general, ¿no? Parece que va a ser como el año de la reforma este. Sí, y además, luego de los resultados de las elecciones, pareciera como que el gobierno se siente con el espaldarazo de alguna manera para poder impulsar todos esos cambios, ¿no, Jimé? Sí, totalmente, por eso creo que ha trabajado bastante también con la figura de un ministro del Interior clave, capaz de generar consensos necesarios para que salgan leyes, ¿no? También eso me parece importante porque, bueno, vengo siguiendo ahí un poco qué está pasando y entiendo que fue a visitar a los gobernadores, fundamental la mano de los diputados y los senadores de cada una de las provincias para aprobar este tipo de reformas que son estructurales. Vos dijiste algo muy clave, es un cambio esencial. Yo te diría que es un cambio de 180 grados del sistema educativo, porque en todos los aspectos, tanto de forma como de fondo, hace un cambio que es totalmente distinto. Si querés, arranquemos por la cuestión básica. Sí, dale, adelante. Corre de pensar, o sea, para la Constitución Nacional y para la LEN, que es la Ley de Educación Nacional del año 2006, la educación es un derecho social básico y el Estado tiene la responsabilidad indelegable de hacerla cumplir, de garantizarla. Este nuevo proyecto de ley de libertad educativa lo que hace es poner al Estado en un rol subsidiario y darle a las familias la potestad de la responsabilidad primaria de la educación, ¿no? Ya ahí es el cambio de 180 grados porque en algún punto redistribuye responsabilidades. Después hay que ver eventualmente cómo esa redistribución de responsabilidades impactan en el sistema. Pero la primera premisa es esta: las familias son las responsables de la educación de sus hijos. Segundo tema que también es muy importante: Argentina, posteriormente a la LEN, sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, donde determinábamos que el 6% del PBI iba a estar destinado a la educación. ¿Bien?
esto nos metemos un poco más en la idea de la gobernanza educativa. Y acá te hago un parate. Nosotros tenemos un sistema educativo que es federal, tenemos a las provincias, y el sistema educativo federal es el que fija los pisos mínimos y los lineamientos generales. Las provincias que tienen autonomía y que planifican, determinan, financian, regulan, controlan los sistemas educativos y además tienen a cargo las escuelas. Y después cada una de las escuelas donde, que están en un territorio determinado, en un municipio determinado, donde la escuela tiene a cargo el desarrollo del proyecto institucional. Y los municipios deberían poder acompañar las trayectorias educativas. Importante aclarar esto, ¿no? Porque esa es la gobernanza de la educación. Cuando ellos dicen que van a eliminar el financiamiento del 6% del PBI en materia de educación, lo que están diciendo es que no les van a transferir más esos fondos a la provincia, ¿no? Y lo novedoso acá que plantean es que el financiamiento vaya directo al alumno, al alumno, para garantizar la trayectoria educativa. ¿Es el sistema voucher que tiene Chile? Hay bastante del sistema voucher, sí. Lo que pasa es que no explican lo absoluto del sistema, porque los chicos, y ahí es donde se abre otra ventana de discusión, no van, o cómo debería pensarse la educación, ¿no? No van solo a la escuela para aprender. En el caso de la provincia de Buenos Aires, muchos chicos también se van a alimentar, ¿no? Entonces, bueno, el voucher va a ser un monto destinado, el voucher, la beca, o como denominan el instrumento, a que los chicos puedan, no sé, pagarse el transporte, puedan comer, puedan desarrollar todo su ciclo de formación, comprarse los elementos que necesitan para el estudio, cuadernos, material de lectura. Es una gran duda, no lo sabemos. Por ahora sabemos que el financiamiento se rompe y que ahora pasarían a financiar trayectorias educativas. Sí, también queda como inconcluso o no se termina de entender no sé, quién estaría a cargo de la infraestructura de las escuelas, quién estaría a cargo de los salarios de las y los docentes. Bueno, ahí también se abre otra cuestión, porque le da a las escuelas la potestad de determinar sus propios planes de estudios y de contratar a los docentes, al equipo docentes. Y al mismo tiempo crea un consejo de padres con autoridad y poder real para definir sobre las escuelas, sobre la conducción pedagógica de las escuelas. Bastante confuso. Sí. Eso también abre la puerta a, en el caso de los docentes, la precarización laboral, ¿no? Y con todo lo que conlleva esa situación. Y después algo de lo que veo que se viene planteando, el homeschooling quizás es el concepto más novedoso y que se está tratando más en redes sociales, que es que la educación sea en la casa, con todas también las variantes que se abren, ¿no? Porque vos, bueno, me preguntas, está bien, pero es una educación tutelada a través de una institución de la educación formal, como por ejemplo en el caso de Ecuador, o simplemente es que la educación se realiza en casa y el Estado certifica o valida los conocimientos. No sabemos, no hay definición respecto de eso. Y una última cosita que le sumo, hay un montón, pero me parece que ahora es importante traer las prioritarias, es que el Estado ahora, a través del Consejo Federal de Educación, que es el que determina los lineamientos, el currículum, las resoluciones, las declaraciones en materia educativa, que después se tienen que implementar de manera obligatoria en cada una de las provincias, solo va a fijar contenidos mínimos, ¿no? Entonces va a decir, bueno, de matemáticas hay que aprender esto, de lenguas hay que aprender esta. El formato que se venía manejando hasta el momento era de NAPS, de núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no? De un sistema de contenidos respecto a cada una de las asignaturas con una correlación, con un sentido determinado para cada uno de los cursos, de los grados, de los niveles.
¿Por qué? Porque el propósito de eso es que un chico de La Quiaca o un chico de 3 de febrero de tercer grado puedan tener acceso a los mismos conocimientos. Obviamente que después el contexto también suma a ese proceso de aprendizaje y los chicos de La Quiaca seguramente aprenderán a otras cosas, no sé, el hilado, el tejido, la economía regional, y en 3 de febrero se verán algunas cuestiones más relacionadas a lo que pasa en el conurbano de la provincia. Pero se rompe eso. Y al romperse eso también se genera desigualdad en materia de educación, ¿no? Desigualdad que además es desigualdad de base, ¿no? Porque la incorporación de conocimientos y de aprendizaje ya desde el vamos es absolutamente distinta. Entonces, la verdad es que por eso es un cambio de 180 grados del sistema educativo, porque viene a discutir no solamente sobre el rol de el federalismo de la educación, de la gobernanza de la educación, sino que también cambia el sistema de financiamiento, se mete en la cuestión pedagógica, se mete dentro de las escuelas. Son los docentes los que son los equipos directivos de las escuelas los que van a determinar los planes de estudio, se meten con la carrera docente también, ¿no? Porque uno de los artículos prevé fijar como servicio esencial a la educación, para garantizar la educación, pero también cuando vos desmenuzás un poquito más, se pasa de garantizar el texto de la norma, pasa de garantizar 180 días de clases, como lo garantiza nuestro sistema actual, a establecer cantidad de horas mínimas, ¿no? Y esta definición tiene un impacto sobre la secundaria. En la secundaria estarían cursando aproximadamente entre un 20 y un 25% menos de tiempo que el actual. Por eso es un cambio de 180 grados, Sí. ¿no? Mi mirada respecto a esto es: necesitábamos rediscutir el sistema educativo, sin duda. Vemos los resultados de las pruebas a aprender, de lo que le pasa a los chicos en tercer grado, en sexto grado, en el último grado de la secundaria. Vemos las enormes dificultades que tienen en lectoescritura y en matemáticas. Hay que hacer una reforma respecto de eso, porque si comparamos además esos resultados con otros países de América Latina, estamos muy abajo. Pero quizás esta no es la reforma necesaria para este momento, para este contexto. También hay que pensarla en este contexto. Y algo que sumo es: no hay que pensar a la educación como un hecho aislado, ¿no? Sino como un derecho a garantizar, que además necesita de muchos otros derechos, de la alimentación, del transporte, de una red de cuidados. Eso me parece que hay que sumar la mirada más social de la educación, que por ahora no la he visto en este anteproyecto de ley, así como está redactado. Jime, Maitena, quien te habla, te quería preguntar justamente esto del rol de la escuela como institución social y qué prevés o qué proyección haces con respecto a las capacidades que perdería un chico en cuanto a la socialización, la interacción, si es que la familia decide no mandarlo a la escuela o darle escuela en su casa. Mira, hay estudios que muestran evidencia que el homeschooling o el formato de educación domiciliaria, cuando hay recursos en la familia, tiempo y red, funciona. Lo que pasa es que estamos hablando de Argentina y que nosotros conocemos nuestro contexto, ¿no? Imagínate un chico en la ruralidad, donde eventualmente la familia decide anotarlo en un formato de enseñanza domiciliaria o híbrida, que también lo habilita esta nueva ley, porque en realidad el chico lo necesitan trabajando en el campo, ¿no? Que es una realidad que podría estar muy habilitada en este contexto. Bueno, ahí imagínate cómo va a ser el proceso de aprendizaje de ese chico. No va a tener red, no va a tener contención, no va a tener esa instancia que habilita la escuela, que el espacio-tiempo de la escuela, ¿no? Donde el encuentro con el otro, aprender normas, convivencia, entender sobre valores, el compartir, la empatía, todo eso que sucede en ese espacio-tiempo que es absolutamente irreemplazable. Por eso yo creo que en países como el nuestro la implementación va a ser muy compleja.
Estamos conversando con Jimena Bondaruc, que es concejala de 3 de febrero, pero además es especialista en temas de educación, sobre esta propuesta de ley de libertad educativa, así se llama el proyecto de ley, que busca impulsar el gobierno nacional. Lo que pensaba mientras te escuchaba también es, sabemos que en un montón de lugares las cosas en términos de educación no funcionan como quisiéramos, ¿no? Que falta una presencia del Estado. Sin embargo, la norma dice que el Estado tiene un rol social, que el Estado es garante de la educación de esos niños y de esas niñas. Entonces, si se ausenta un niño o una niña por determinados días de la institución, las docentes, la institución tiene la responsabilidad de acercarse hasta la vivienda, saber qué pasa con ese niño o esa niña, garantizar, ¿no?, que vuelva a la escuela, a ese lugar. Acá de alguna manera es como que en esos lugares donde tal vez no se está garantizando o el Estado se ha ido corriendo de eso que debe garantizar, acá de alguna manera es como, bueno, validamos eso y ubicamos de nuevo, ubicamos al Estado en un rol absolutamente subsidiario. Esa sensación me genera escuchar todos los cambios que fuiste mencionando. Sí, totalmente, comparto, porque en esa situación que vos muy bien describís, hay un equipo docente, hay una directora, hay personal que se formó y estudió y decidió ser un gestor de la educación que además garantiza derechos, pero en este nuevo paradigma no sabemos cómo va a funcionar, porque son las familias las que le deberían reportar a la institución la situación de los niños, y no al revés. Y sabemos que nuestra sociedad tiene roto el núcleo primario, ¿no?, que es la familia. Hay situaciones muy complejas en el conurbano bonaerense, como para no irnos tanto, ¿no? Mismo en 3 de febrero vimos hace muy poco la realidad de este chico Chispita, ¿no? Bueno, ahí está todo roto, falló todo, no llegó el Estado, no llegó la familia, no llegó la escuela. Esas son las cuestiones más importantes que rompe este nuevo paradigma, ¿no? Porque el equipo de conducción ya no va a sentir la responsabilidad de garantizar la educación. ¿Por qué? Porque ahora son los padres los responsables de eso, ¿no? Entonces, hay algo del compromiso social de la educación, hay algo de pensar la educación de manera íntegra, con calidad educativa, con inclusión, que se va a degradar muchísimo. Yo no creo, mi mirada es que este nuevo paradigma mejore el sistema educativo, lo consolide. Al contrario, yo creo que va a terminar corroyendo aún más las instituciones, ¿no? Instituciones tan importantes como la escuela, que sabemos que están pasando situaciones muy difíciles, porque hoy muchos de esos chicos no van solo a aprender, van a alimentarse. Quizás es el único ámbito donde hay un adulto responsable que los mira, ¿no?, que los abraza, que los llama por su nombre. Las situaciones son muy complejas, por eso entiendo que hacer un cambio de 180 grados en este momento de la Argentina y con estas características, ¿no?, además sin invitar a la mesa de discusión a... Argentina tiene muchos pedagogos y pedagogas que son excelentes, no tanto por su contribución al pensamiento, sino por la experiencia que tienen en la trayectoria del sistema. Bueno, me parece que es tiempo de convocar a esas mesas de trabajo, hacer algo serio, también convocar a los sindicatos, porque esto le pega derecho al trabajo docente, y tampoco a pesar de entender cómo debería salir una ley de reforma que involucra, ¿no?, a todos estos actores, además de los gobiernos subnacionales, en las provincias, veo voluntad, o veo que en el caso de discusión de otras leyes se hayan armado instancias serias de discusión, que es lo que más me preocupa, ¿no? Sí, y con los lo actores... que se dice quizás en las comisiones no es tan importante. Claro.
y con los actores también que forman parte de ese sistema educativo, ¿no? Y al mismo tiempo también se han formado para ser docentes o para estar en un rol de dirección o en distintas áreas también, porque por lo que hemos leído acá también de este proyecto, bueno, también hay reformas que tienen que ver con la educación en otros niveles, ¿no? No solamente en el nivel básico o en el nivel secundario. Jime, te cambio un poco de tema porque sos de 3 de febrero, sos concejala, y en los últimos días se conoció que Diego Valenzuela va a ser quien controle las fronteras en nuestro país porque asume como el responsable de esta agencia de seguridad migratoria, que no reemplaza al área de migraciones, sino que se anexa, ¿no?, una nueva agencia, un poco siguiendo también las decisiones que vemos que se toma o que toma la gestión de Trump en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven desde 3 de febrero? ¿Cómo ven también ese lugar que deja Valenzuela? Y también su gestión de la seguridad, porque va a tener como un rol preponderante en la seguridad de las fronteras del país. Mira, en primer lugar, arranquemos por lo que considero que es más importante en términos de responsabilidad distrital. Creo que un intendente que fue elegido entre toda nuestra población, entre todos nuestros vecinos, para ocupar ese cargo, para cumplir esa función y tener esa responsabilidad, no puede ni debe renunciar, ni pedir licencia. En este caso, Diego Valenzuela pidió licencia. Creo que el compromiso de ser intendente tiene que darse hasta el final, que para eso lo eligieron. Pero bueno, también entiendo el contexto de la creación de esta agencia de control migratorio. Bueno, entiendo que también es un poco a imagen y semejanza de lo que construyó Trump en Estados Unidos, que es un pedido de Estados Unidos, y eso es lo que más miedo me da, porque venimos viendo, por ejemplo, lo que pasa en ciudades como Minneapolis, ¿no? Donde esta agencia mató a muchas personas, y la verdad es que a mí por lo menos me pone en alerta, me pone en serio muy, muy en alerta, porque si piensan gestionar la institución de esa manera, creo que vamos a tener un problema. Y el problema además no solo va a ser de control migratorio, todas aquellas personas que se encuentran en Argentina, entendiendo que siempre Argentina fue un crisol de razas, ¿no? Mi bisabuelo y mi bisabuela se conocieron en el barco, ¿no? Entender eso, el respeto a quienes, que deben ser además la mayoría de los argentinos, tienen sus raíces tanas, sus raíces de aquellos que vinieron escapando de la guerra. Bueno, ese control que se viene, esa agencia que se viene, yo quiero ser muy cautelosa, pero sí entiendo que puede llegar a ser un problema, no solamente para la frontera, sino también ponerlo en clave de no solo aquellos que se van, sino quiénes van a venir, ¿no? Me parece que ahí está la discusión de esto, de entender a quiénes le van a habilitar la entrada. Es una puerta que quiero abrir, una puerta de discusión para adelante, de debate para adelante, en unos meses cuando esto esté en funcionamiento, porque todavía eso no comenzó a funcionar. Valenzuela no asumió al frente de esa agencia porque no está constituida. Me vuelven a llamar y vamos viendo y monitoreando qué pasa con todo eso. Hoy mi mirada es una mirada de alerta, de mirar lo que está pasando con esa agencia en Estados Unidos, de entender la muerte absurda de ciudadanos estadounidenses de bien que se ha llevado la ICE, ¿no? De también entender cuál es la respuesta de la gente. Hace mucho que no veía así la respuesta tan contundente del pueblo de Estados Unidos. Desde George Floyd, ¿te acordás? Una red social, la marcha, la verdad que fue significativa. Así que yo mi mirada sobre eso es expectante, vamos a ver qué hacen, cómo funciona, si de en serio vienen a cuidar las fronteras en función de combatir el narcotráfico, la trata de personas. Si está creada para eso, tiene esa finalidad y ese es el resultado, me parece que está bien. Ahora,
si vamos a salir a hacer redradas para sacar masivamente a los inmigrantes, la verdad es que no me parece, porque Argentina es un crisol de razas, ¿no? Y sobre todo, una puerta que quiero abrir para la discusión es a quienes van a permitir pasar en este país. Jimena Bondaruc, te agradecemos muchísimo esta media hora casi que estuvimos conversando, siempre tan amable y bueno, dispuesta a poder conversar sobre lo que está pasando en 3 de febrero, bueno, o en este caso a nivel nacional con este proyecto de ley, y seguramente volveremos a comunicarnos en las próximas semanas. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, chicas. Buenas tardes. Ahí pasaba Jimena Bondaruc, concejala de 3 de febrero por el Frente Renovador y, como decíamos, especialista en materia de educación, contando, podíamos seguir preguntándole, ¿no? Sobre los cambios. Era una charla de esas que se abren varias pestañas, ¿viste? Muchísimas. Los cambios que impulsa, bueno, esta ley de libertad educativa. Pareciera que les molestó tanto la ley de educación sexual integral que fueron por todo, ¿no? Total. Por todo. Sí. Pero bueno. Signo de época también, me parece. Vamos a seguir muy de cerca este proyecto de ley que busca impulsar el gobierno nacional. También vamos a ver cuáles son las reacciones y las repercusiones por parte del resto de los actores, o mejor dicho, de todos los actores, ¿no? de la educación, que son muchos y que además tienen fuerza. Lo han demostrado también en el gobierno de Macri cuando buscaba reformar parte del sistema educativo, más precisamente el financiamiento educativo, que es la batalla que buscan dar generalmente cuando quieren recortar los presupuestos.